Trabajo práctico de María de los Ángeles Gallego. Ceremonia secreta de Marcos de Neví. La historia gira en torno de Cecilia Engelhardt y Leónides Arrufat. Un día Cecilia conoce a Leónides, quien guarda un sorprendente parecido con su madre fallecida, invitándola a su casa. Tras un tiempo, le ofrece dinero para que se quede a vivir con ella y Leónides, atraída por la posibilidad de un hogar y estabilidad financiera, acepta la oferta. Cecilia comienza a imponer secuencialmente una serie de rituales y comportamientos a Leónides que debe seguir, sumergiéndola cada vez más en la vida de la difunta. A través de estos rituales, Cecilia intenta recrear el pasado y mantener viva la memoria de su madre. Su obsesión es tal que comienza a mostrar claros signos de desequilibrio mental. La línea entre la realidad y la ficción se difumina y Leónides experimenta poco a poco una transformación psicológica profunda, debido a los diversos roles que tomó y creó en función de mantener su estatus en esta nueva realidad. Sus verdaderas motivaciones y moralidad son ambiguos hasta el final, en el que este ritual culmina con la muerte de Belena. Personajes principales: Cecilia Engelhardt, mujer joven de 28 años de clase social media alta, que vive en una mansión deteriorada, de baja estatura, rubia y de facciones toscas que irradian inocencia y bondad. Al principio parece ser una víctima inocente, atrapada en su propio dolor, mostrando signos de desequilibrio mental. Casi al final recupera la lucidez, generando un cambio de actitud frente a Leónides, que ésta interpretó como un mandato a un ritual de venganza. La historia expone al lector como la protagonista, que estaba embarazada, como consecuencia de una serie de hechos antes de conocer a Leónides, que la arrastró a un trágico final que la lleva a la muerte de Cecilia y a su bebé. Leónides Arrufat, una señorita de 58 años que pertenece a la clase social media-baja, de ojos bajos, alta y entenca. Leónides conoce a Cecilia y ve en ella la posibilidad de hacer realidad todos sus deseos, lo que la lleva a actuar de manera calculada, evaluando situaciones para maximizar sus ventajas. Sus verdaderas motivaciones y moralidad son ambiguas hasta el final, donde se muestra vulnerable frente a la trágica muerte de la joven. Siente que debe vengar la memoria de Cecilia y la injusticia que cayó sobre ella al tener que volver a ser la genuina Leónides. La historia culmina con la muerte de Belena. Leónides Arrufat es un personaje complejo cuya evolución se manifiesta a través de la usurpación de identidades y el uso de máscaras. A continuación, describiré y narraré las estrategias y técnicas que emplea en función de su objetivo. Leónides Arrufat. Lo dividí en 4 etapas: comienzo, máscaras, transformación y desintegración. Comienzo. ¿Quién es Leónides? Sexualidad. Desde la perspectiva de Leónides Arrufat, el concepto del sexo está marcado por una estricta moral tradicional y conservadora. Leónides critica severamente la libertad afectiva y sexual, condenando cualquier comportamiento que se desvíe de las normas convencionales. Para Leónides, el sexo debe estar regido por fuertes restricciones y normas sociales, y cualquier expresión fuera de estos límites es vista como inmoral y reprobable. En el balcón de la casa de Ruth, Edith y Judy Dobransky, puso una rama de Vicarpa atada con una cinta rosa, y oró: «Que el Dios de Israel sea el tabernáculo de tu virginidad, oh doncella, y te salve de las tentaciones de la serpiente». Natividad.
Ahora le llegaría el turno a Natividad González. A esa mujerzuela le dejaban diariamente desde hacía meses una ostentosa rama de ortiga. La señorita Leónides tenía decidido que la rama de ortiga fuese como una esquela donde, sin usar palabras, pero con todos sus puntos y comas, se invitara a la destinataria a mudarse de barrio. Disgustos. Primer disgusto. ¿Cómo es posible de tener deseos y abrazarse y de besarse en una plaza a las 8 de la mañana? Pasó frente a ese triste espectáculo, haciendo como que no los veía, pero oyó la risa de la mujer. La señorita Leónides apretó los labios. Arrastrada, arrastrada, arrastrada. Segundo disgusto. Hay que ser mujer y atravesar ese campo minado para saber lo que es el ludibrio y el vejamen del sexo. Créanle a la señorita Leónides. Primer contacto con Cecilia. Y la muchacha seguía mirándola. Como me siga mirando así, gemía mentalmente la señorita Leónides, voy a preguntarle si tengo monos en la cara. Pero no se da cuenta del papel que hace. ¿O seré yo la que llamo la atención? ¿Tendré algo en la oreja? ¿Se me habrá puesto la cara violácea? ¿Estaré por morirme? Con el pacto. ¿Con qué pacto? La señorita Leónides perdió la cabeza. Bruscamente se puso de pie, pasó por delante y por encima de la joven. Literalmente la aplastó. Sintió bajo sus pies los pies de la otra. Le pareció que la muchacha intentaba detenerla, que murmuraba algo, pero ella no debía escucharla, porque si la escuchaba estaría perdida para siempre. La joven la tomó del brazo y ambas salieron del cementerio. Atravesaron otra vez la ciudad. Caminaban juntas y abrazadas, como dos íntimas amigas, o como madre e hija. No cruzaron una palabra. La señorita Leónides daba sus enérgicas zancadas de soldado y miraba al suelo. Se sentía perpleja, excitada y turbiamente feliz. El sesgo que tomaba su aventura con la joven de luto le producía una especie de embriaguez. ¿Qué iría a ocurrirle? Pero no quería hacer conjeturas. Sucediera lo que sucediere, estaba pronta. Pues a menudo, enferma de soledad, había soñado que en este poblado mundo había alguien que conocía su existencia, que necesitaba de ella, que la esperaba y la buscaba, y que alguna vez la encontraría y se la llevaría consigo. Leónides, al ver la persistencia de la muchacha, decide acompañarla, o mejor dicho, ser guiada hasta donde la más joven decidiera. En ello terminaron por llegar a la casona donde vivía la muchacha, pudiendo encontrarse un gran parecido con la fotografía de la más joven, entendiendo que la confundió con su madre, aparentemente fallecida, pero igualmente se queda a desayunar. Nueva identidad. Al inicio, Leónides es una mujer solitaria que vive en una rutina monótona y sin un propósito definido. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Cecilia, lo que la lleva a adoptar su primera máscara de la madre. Esta nueva identidad le otorga una sensación de pertenencia y significado que no había experimentado antes. La señorita Leónides se sentía súbitamente optimista y no sabía por qué. Olas de abnegación y de bondad le trepaban por el cuerpo.
Tenía ganas de conversar con la muchacha, con alguien, con cualquiera. El mundo es hermoso, la gente es simpática, hay que vivir. Así de profundos son los efectos de un tremendo desayuno. Máscaras. Usurpadora. Al asumir el papel de madre, Leónides se siente revitalizada. Esta máscara le proporciona una razón de ser, permitiéndole escapar de su propia soledad y vacío existencial. La maternidad simbólica se convierte en su primera usurpación de identidad, dándole poder y propósito. Reflexionaba la señorita Leónides mirando a su doble. ¡Alhajas!, vociferó de pronto la señorita Leónides. ¿Dónde están mis alhajas? Necesito un collar, unas pulseras, aros. La joven buscó febrilmente por todas partes. La señorita Leónides la secundó. Revolvieron toda la habitación. Encontraron un cofre vacío, varios estuches también vacíos, pero ninguna modesta sortija apareció. No importaba. Con paso ondulante, la señorita Leónides regresó junto al espejo y volvió a admirarse. Era ella, esa mujer peinada con raya en medio, pintarrajeada, de ojos de tigre, el cuerpo enfundado en un ajustadísimo traje de seda y con una capa de piel cubriéndole apenas los hombros desnudos. Técnicas de manipulación. Dependencia emocional. Creadora de necesidad. Crea una atmósfera en la que Cecilia se siente necesaria, dándole un rol significativo en su vida, como sustituta de su madre fallecida, generándole a su vez una sensación de responsabilidad y obligación emocional. Manifestación de vulnerabilidad. Al mostrarse débil y desamparada, apela al instinto protector de Cecilia, haciéndola sentir que debe cuidar y apoyar a Leónides. Pero si la carta de Fabián no era reciente, de modo que el idilio con Fabián tampoco era reciente, y la arpía no era ella, era otra. Pasó otra vez delante de Cecilia, se refugió nuevamente en su capullo, se sintió avergonzada y locamente feliz. Le parecía haber sorteado un grave peligro. Cerró los ojos, estiró los brazos, bajó las sábanas. Sus dedos tropezaron con los sobres dirigidos a Cecilia. «Querida», musitó con voz gemebunda de un convaleciente. «Queridita». Y cuando Cecilia acudió a su lado, con un quejido de total rendición, le entregó los sobres. Pero la muchacha ni siquiera los miró. Sus ojos licuosos estaban fijos en la encogida crisálida. La aborrecible sonrisa volvía a espejearle entre los labios. Rituales y costumbres. Imposición de rutinas. Impone una serie de rituales y comportamientos específicos a Cecilia, controlando sus acciones y reforzando la idea de que hay una lógica o necesidad detrás de ellos, incluso si son irracionales. Recreación del pasado. A través de los rituales intenta revivir y mantener vivo el pasado, forzando a Cecilia a adoptar y perpetuar las costumbres de su madre fallecida, creando una realidad alternativa que acepta y sigue. Sí, excepto en esos raros momentos en que parecía extraviarse dentro de su propio extravío. La muchachita era tan dócil, tan diligente y sumisa. No había más que decir, «Querida, querida». Y la muñequita correteaba sobre sus piernecitas como si le hubiesen dado toda la cuerda. Y había que ver cómo la atendía, como a una reina. Gaslighting. Distorsión de la realidad. Manipula la percepción de Cecilia sobre algunos eventos y situaciones,
haciéndola dudar de su propio juicio y percepción de la realidad, debilitando su autoconfianza y haciéndola más dependiente de ella. Manipulación emocional. Utiliza la culpa y la confusión para mantener a Cecilia desorientada y controlada, haciéndola cuestionar constantemente lo que era real y lo que no. Pero por las dudas, la señorita Leónides tenía el ojo atento. Por las dudas, trataba con extrema cortesía a la guardiana del paraíso. No le hacía preguntas, no averiguaba nada. Por las dudas, se peinó con la raya en medio. No volvió a abandonar el dormitorio. Quisiera saber quién te ha dado ese dinero. Los ojos de Cecilia le comían toda la cara. Balbuceaba. Pero mamá, fui al banco, al banco, al banco. El espíritu de la señorita Leónides era un calidoscopio zarandeando por brutales manotazos. Un golpe, un dibujo, otro golpe, otro dibujo. ¿Me juras que no has ido a encontrarte con ningún hombre? Cecilia palidecía, temblaba, parecía abrumada por aquella acusadora interrogación. Pero mamá, protestaba débilmente. ¿Qué dice? ¿Con qué hombre? Dios mío, esa cara demudada, esos ojos, esas manos que se retorcían. Podían ser obra de la simulación, pero sigamos torturándonos. Y después del otro lado, la felicidad de perdonar, de reconciliarse, de llorar juntos. Control físico y ambiental. Aislamiento y espacios confinados. Manteniendo a Cecilia en la mansión deteriorada de atmósfera opresiva, controla el entorno físico y limita el contacto de Cecilia con el mundo exterior, aumentando su dependencia, su sensación de aislamiento, claustrofobia y confinamiento, reforzando el control psicológico sobre Cecilia. Al lunes siguiente no pasó nada. Cecilia casi no se separó de su lado, ni dio muestra de ansiedad. Apenas salía del dormitorio, la señorita Leónides se ponía a atisbar desde el balcón. Nada, ninguna señal, ningún muchacho apostado en la vereda de enfrente. Cuando llegó la noche, la señorita Leónides respiró. Interacciones contradictorias. Actitudes ambivalentes. Alterna entre actitudes de afecto y rechazo, manteniéndola en un estado emocional inestable a Cecilia, quien busca aprobación y teme su rechazo. Mensajes mixtos. Al enviar señales contradictorias sobre lo que espera o necesita, mantiene a Cecilia en una constante incertidumbre, haciéndola más susceptible a la manipulación. Hipócrita, no te creo, mientes. Para que sepas, he encontrado la carta de Fabián y la he leído. Mamá, lloraba Cecilia. ¿Qué carta? Ah, todavía lo niegas. Ella ya no podía más, ella también lloraba. Ahora verás. Rompió violentamente el capullo de sábanas donde sus gusanos maduraban. Y no una mariposa, sino un águila levantó vuelo. Pero si la carta de Fabián no era reciente, de modo que el idilio con Fabián tampoco era reciente. Y la arpía no era ella, era otra. Pasó otra vez delante de Cecilia. Se refugió nuevamente en su capullo. Se sintió avergonzada y locamente feliz. Le parecía haber sorteado un grave peligro. Cerró los ojos, estiró los brazos, bajó las sábanas. Sus dedos tropezaron con los sobres dirigidos a Cecilia. «Querida», musitó con la voz gemebunda de un convaleciente. «Queridita». Y cuando Cecilia acudió a su lado, con un quejido de total rendición, le entregó los sobres. Pero la muchacha ni siquiera los miró. Sus ojos licuosos estaban fijos en la cogida crisálida, y la aborrecible sonrisa volvía a espejearla entre los labios. «Mamá», barboteó. ¿Quién es Fabián?» La señorita Leónides se ruborizó y no supo qué responder. «Hijita,
dijo aturdidamente sin saber lo que decía, tanto como para salir el paso. Hijita, tengo hambre. Uso del miedo y la inseguridad. Amenazas veladas. Aunque no siempre de manera explícita, puede insinuar consecuencias negativas si Cecilia no cumple con sus demandas, creando un ambiente de miedo y sumisión. Explotación de inseguridades. Detecta y explota las inseguridades y miedos de Cecilia, utilizándolos para ejercer control sobre sus acciones y decisiones. Cecilia, voy a salir. Oyó a sus espaldas aquella respiración jadeante, anhelosa, entrecortada, como el primer día en el cementerio. Esperó un minuto y luego agregó: voy a salir sola, Cecilia. Esperó otro minuto. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna objeción? ¿No le impediría salir? Entonces, manos a la obra. Fue en la puerta de calle y a punto de despedirse, cuando Cecilia, que la había seguido pisándole los talones y envuelta en un aire taciturno, dijo de pronto, tan quedamente que ella casi no la oyó: «Mamá, vuelva, vuelva». Y le enganchaba unos ojos ulcerados, mientras la sonrisa parecía desmentir el dolor de la mirada. La señorita Leonide sintió que se le encogía el corazón. Improvisó como pudo una cara apacible y se echó a reír. «Pues claro que volveré, qué ocurrencia». Y enfrente de la casona y en la puerta, Cecilia. Cecilia está acurrucada en el umbral de la puerta como una mendiga. Tiene brazos y piernas anudados como en un abrazo consigo misma. Leónides Arrufat, Anabel Santos y Hernanda Santos, las tres simultánea y alternativamente, ríen y lloran y besan a Cecilia, y exclaman: ¿a qué no sabes a dónde he ido? A visitar a un médico famoso. ¿Y a qué no sabes qué me ha dicho? Que estoy curada. ¿Comprendes, Cecilia? Ya no tendremos necesidad de vivir siempre encerradas en este caserón. Ahora podemos salir, pasear, ir al cine y al teatro. Tomaremos el té en una confitería, cada día una diferente, donde haya música. Y nos compraremos cosas, muchas cosas, todas las cosas que nos gusten. ¿Pero qué tienes? ¿Qué hay? Cecilia, Cecilia. Estrategias de victimización. Manipulación emocional. Utiliza el papel de víctima para manipular las emociones de Cecilia, creándole una dinámica donde siente la necesidad de protegerla y cuidarla. Cecilia, voy a salir. Oyó a sus espaldas aquella respiración jadeante, anhelosa, entrecortada, como el primer día en el cementerio. Esperó un minuto y luego agregó: voy a salir sola, Cecilia. Esperó otro momento. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna objeción? ¿No le impediría salir? Entonces, manos a la obra. Fue en la puerta de calle y a punto ya de despedirse, con Cecilia, que la había seguido pisándole los talones y envuelta en un aire taciturno, dijo de pronto, tan quedamente que ella casi no la oyó: «Mamá, vuelva, vuelva». «Pero claro que volveré, qué ocurrencia». Y enfrente de la casona, en la puerta, Cecilia. Cecilia está acurrucada en el umbral de la puerta como una mendiga. Tiene brazos y piernas anudados como en un abrazo consigo misma. Justificación de actos. Le permite justificar sus acciones cuestionables, al presentarse como una persona maltratada o incomprendida. Minimiza sus propias faltas y desvía la atención de sus manipulaciones. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así que la arpía. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. La arpía que ahora vive con vos. Do, re, con vos. Tuyo, Fabián. Do, re, do, re. Entonces es una embaucadora, una simuladora.
y ella que había comenzado a do, re, y ella encerrada aquí, con esa impostora, encerrada bajo llave, prisionera, do, mi, sol, do, así que se veía con hombres, tuyo, Fabián. En ese momento estaría con Fabián. ¿Y dónde? ¿Haciendo qué? Ya se sabe haciendo qué. Hipócrita. ¿Y no tramarían algo esos dos? ¿Algo contra ella? Para eso la habían arrastrado hasta aquí y la trataban a cuerpo de rey. Una estratagema. Para matarla. Sol, fal, sol, sol, sol. ¿Y para qué la querrían matar? ¿Para qué? ¿Para qué? Con una loca y un muchachón de las esquinas no se preguntaba para qué. La querían matar y basta. Y después la enterrarían en los fondos, de noche. ¿Y quién se enteraría? ¿Quién notaría la desaparición de León y de Sarrufat? ¿Quién sabía lo que pasaba dentro de aquella condenada casona? ¡Nadie! ¡Eso nadie! ¡Ah, no! Saldría al balcón y pediría socorro. ¡Hipócrita! No te creo. ¡Mientes! Para que sepas, he encontrado la carta de Fabián y la he leído. Mamá, mamá, lloraba Cecilia. ¿Qué carta? Ah, todavía lo niegas. Y ella ya no podía más. Ella también lloraba. Ahora verás. Rompió violentamente el capullo de sábanas donde todos sus gusanos maduraban. Y no una mariposa, sino un águila levantó vuelo. Y ella corría como una enajenada hacia el dormitorio vecino cuando, de golpe, se detuvo. ¡Ya va, ya va! La puerta se abrió y esa una cándida de Mercedes que venía mascando beatamente un trozo de galleta se encontró de súbito y sin previa preparación frente al más allá. La mandíbula inferior se le desencajó. El trozo de galleta, a medio mascar, le rodó por la lengua y cayó al suelo. Su garganta exhaló un estertor de estrangulamiento. Dio media vuelta y huyó, basculando como un oso y gritando ¡Encarnación, encarnación! Ese primer triunfo envalentonó a la señorita Leónides, que sin esperar que la invitasen, franqueó la puerta y se introdujo en la casa. Se vio en una galería cubierta que bordeaba por los dos lados a un patio rectangular, y a la que daba sucesivas puertas iguales y ruinosas. Una de esas puertas se abrió y... Encarnación delante, Mercedes detrás. Las dos culpables comparecieron ante aquella figura de ultratumba que seguramente venía a ajustarles cuentas. Pero tan pronto como se acercó, la cara de Encarnación se corrompió en una sonrisa que parecía un bostezo reprimido. Se volvió hacia Mercedes y le habló en voz baja. Luego se dirigió a la aparición. ¿Qué se le ofrece, señora? La señorita Leónides entrecerró los ojos y dijo: Soy la prima de Guirnalda Santos. Pero entonces, en concreto, ¿a qué se refiere? Me refiero, en concreto, a varias chucherías del comedor. Me refiero en concreto a una estola del Lutre. Me refiero en concreto a varios vestidos de guirnalda. La persona que ayer estaba encerrada en el cuarto de baño era yo. Finalmente, me refiero en concreto a esta muñeca. ¡Ah, no! Permítame. Esa muñeca me la regaló Belena. ¿Y con qué derecho Belena regala objetos pertenecientes a su prima sin el conocimiento de esta? De modo que, permiso, y también este Buda. Eso sí que no se lo voy a permitir. El Buda es un regalo de casamiento de mi madre. Me lo llevo lo mismo. Va en lugar de la estola. ¡Ah, no! ¡Llamaré a la policía! ¡Llámela! Yo la llamaré antes. Veremos qué le dice usted y qué le digo yo. Y ahora veamos, ¿qué más? ¿Todavía hay más? Dinero. También dinero le habrán robado a aquella infeliz. O le habrán hecho firmar testamento a favor de ustedes. Legados falsos por lo que pueden ir a la cárcel. ¿Pero qué estás diciendo? Generar empatía. Al mostrarse como víctima de las circunstancias, busca la empatía de los demás, lo que le da poder sobre la situación, facilitándole mantener su influencia y control, ya que los personajes se ven obligados a apoyarla.
Habrá que elegir entre la madre y el hijo. Y que la señorita Leónides, espantada, balbucearía: pero doctor, ¿quién ha de decidirlo? Mi hija. Oh querida, oh amada Leónides Arufat. Mi hija no está en condiciones de tomar una decisión así. ¿Usted ve? Veo, señora, veo, contestaría el médico, contrariado porque lo obligasen a dar explicaciones. Pero a los dos no podemos salvarlos. Tal vez ella ya sabía lo que el médico tampoco sabía. Sabía que, contrariamente a lo que afirmaría ese pedante, no habría nadie a quien salvar ni nadie a quien condenar. Y querría advertirse a la señorita Leónides, pero no encontraría las palabras. No hallaría el medio de trasegar de una a otra realidad el agua subterránea de aquella premonición. Y por eso, cada vez más frecuentemente, gemía, se agitaba en espasmos convulsos. La repugnante sonrisita forcejeaba entre sus labios, como queriendo soltarse, y la pobre señorita Leónides no sabía sino repetir su estribillo: ya verás, todo irá bien. Señor, suplicaba la señorita Leónides, no me quites esta felicidad. Transformación. Transformación final. La confrontación con la realidad al final de la novela. Las múltiples máscaras que ha adoptado comienzan a desmoronarse. Leónidas se enfrenta a la realidad de su soledad y a las consecuencias de sus usurpaciones. Su identidad se revela como una construcción frágil, sostenida por las ilusiones y mentiras que creó, consecuencias de las acciones de Leónidas. Consecuencias. Dependencia. Al constantemente victimizarse, Leónidas se vuelve dependiente de la compasión de Cecilia, lo que termina siendo un arma de doble filo. Su identidad se basa en la percepción de Cecilia, dejando su verdadero ser cada vez más oculto. La desconocida callaba, cruzaba los brazos sobre el pecho, parecía querer ocultarse, encorvaba la espalda, tornaba al aire de una sirvienta que se humilla frente a una patrona altanera. Ya sé, usted es mi enfermera. He estado enferma todo este tiempo. Se llevó las manos al vientre. ¿Por qué tengo el cuerpo así hinchado? ¿Voy a tener un hijo? Súbitamente le pareció que penetraba en un paisaje familiar. Lo reconocía. Todo seguía en su sitio, y en ese paisaje, aquella sombra dorada, aquella sombra temible. ¿Dónde estaba? ¿Y Belena? Miró interrogativamente a la desconocida, y la desconocida tartamudeó: no está, ya no vive más aquí. Belena. Había algo con respecto a Belena, algo pendiente. ¿A dónde ha ido? No lo sé, señorita. Desintegración de identidad. La continua actuación como víctima lleva a una desintegración de su identidad real. Al final, Leónidas ya no puede distinguir entre la máscara y su verdadero yo, lo que contribuye a su trágico desenlace. Pero nadie es llamado gratuitamente por el destino. Si ella había sido incluida en la ceremonia, era para que, en un determinado momento, pasase de acólito a celebrante y oficiase el último acto ritual, aquel con el que la ceremonia culminaría. Comprendió que ese momento había llegado. Cecilia le había impuesto las manos y ella ya estaba consagrada para el rito atroz. Pérdida de relaciones auténticas. La manipulación y la victimización acaban erosionando las relaciones genuinas. Los lazos que crea son superficiales y basados en la lástima, lo que impide cualquier conexión auténtica y duradera.
Leónides, haces como los demás, como la madre, como Fabián, como Belena, como todos. Se acercan a Cecilia, abusan de ella, unos de una manera, otros de otra, y luego huyen. La madre huyó al otro mundo, pero en el fondo es lo mismo. No compararás a Cecilia, me supongo, con esas mujeres que se besan con hombres en los paseos públicos y cuando te ven con tu soledad y tu sombrero, se ríen provocativamente. Esas mujeres son siempre bellas, altas, dueñas de sí mismas. Todo lo contrario de Cecilia. Y es a ti sola, a quien le ha franqueado la entrada. ¿Qué más querías? Durante 30 años peregrinaste entre rechazos y ahora que habías sido admitida, te bastó saber sobre qué subsuelo de muertas escorias había sido edificada la ciudad para que, frunciendo la nariz, te alejes. Leónides, eres una estúpida. Prefieres, por lo visto, este cuarto estrecho como una cárcel. Máscaras. Desintegración. Proceso. Leónidas, al enfrentarse a la verdad de sus múltiples identidades, se desintegra emocionalmente. Su evolución de una mujer solitaria a una figura compleja y manipuladora culmina en una pérdida total de identidad. Cada máscara que utilizó para protegerse y otorgarse sentido, finalmente, contribuye a su propia destrucción, mostrando cómo la constante usurpación de identidades puede desdibujar la línea entre la realidad y la ilusión, llevando a la autodestrucción en cada usurpación. Revela las profundas carencias y deseos humanos, convirtiéndose en un reflejo trágico de la búsqueda de identidad y pertenencia. El disfraz actúa como un catalizador para su transformación personal, permitiéndole explorar y redefinir los límites de su identidad. Conclusión. El uso del disfraz en ceremonia secreta no solo es un elemento narrativo clave, sino que también es fundamental para el desarrollo y la evolución personal de Leónides. Su viaje a través de la apariencia y la adopción de una nueva identidad refleja un profundo proceso de autodescubrimiento y crecimiento. El final no proporciona una resolución definitiva sobre las consecuencias de las acciones de Leónides y el futuro de los personajes. Esto deja al lector con una sensación de inquietud y la necesidad de interpretar qué significan realmente los eventos narrados y qué sucederá después. La novela está cargada de simbolismo y metáforas que pueden ser interpretadas de diversas formas. El ritual atroz puede simbolizar una serie de acciones moralmente cuestionables o actos literales de violencia o manipulación. Esta riqueza simbólica contribuye a la ambigüedad del desenlace. Pero nadie es llamado gratuitamente por el destino. Si ella había sido incluida en la ceremonia, era para que, en un determinado momento, pasase de acólito a celebrante y oficiase el último acto ritual, aquel con el que la ceremonia culminaría. Comprendió que ese momento había llegado. Cecilia le habían puesto las manos y ella ya estaba consagrada para el rito atroz. Miró el rostro de Cecilia, quedó sobre la almohada. Lo miraba con una especie de voracidad, quería empaparse de ese rostro, dibujárselo en el alma como un tatuaje en la piel. Ese rostro a cada minuto se volvía más bello. La muerte, despojándolo de su fatiga, gradualmente lo reavivaba, hasta que, del todo despierto, resplandecía como una joya. Al igual que en las fábulas antiguas, la campesina se había metamorfoseado en princesa y la señorita Leónides cayó de hinojos. Después se puso de pie. Una calma glacial la invadía. Recordó, como a Belena. Belena se enteró por los diarios. Primero apelaría a ese subterfugio, y luego a otros, a muchos, a todos hasta encontrarla. Fue una empresa funeraria.
fue a la redacción de los diarios. Encargó que publicasen un aviso que dijera: Cecilia Engelhard. Su familia participa en su fallecimiento. Casa de duelo, Suipacha 78. Los empleados de la funeraria prepararon la capilla ardiente en uno de los aposentos de la planta baja. Colocaron a Cecilia en un ataúd negro, al niño en una cajita blanca. Ubicaron cerca de la puerta de calle una urna de caoba y huyeron de aquella tétrica mansión donde no se veía a nadie, salvo a los dos muertos y una mujer que no lloraba, pero delante de la cual, sin explicarse por qué, debieron bajar los ojos. Entonces la señorita Leónides fue a posarse junto a la ventana y esperó. Afuera, en la tarde de carnaval, Suipacha dormitaba. Transcurrieron varias horas lentas como días. Llegó la noche. En la avenida de Mayo se encendieron luces multicolores. Estalló la música y el corso recomenzaba su algarabía. Y la señorita Leónides, de pie junto a la ventana, seguía esperando. Solo sus labios se movían como si rezase. El resto de su cuerpo permanecía en un letargo de cocodrilo. Pero desde el fondo de las órbitas, sus ojos filtraban una mirada de sílice. Esa mirada no veía los grupos de gente que afluían hacia el corso. Esa mirada apuntaba a través de la ciudad a un solo sitio, ignorando y adivinando, y esa mirada descubrió enseguida a la mujer que se detenía frente a la puerta. La mujer dudó en un instante. Después entró, vio la urna de caoba, vio más lejos una puerta abierta y el resplandor de los cirios. Se acercó a esa puerta y la franqueó. Vio los dos ataúdes. Se aproximó primero a uno, después a otro. Se asomó a esos abismos y los miró como desde un parapeto. Parecía perpleja y levemente asustada. En ese momento oyó que alguien, a sus espaldas, la llamaba. Belena. Se dio vuelta. Sus espléndidos ojos, de bordes firmemente diseñados, se dilataron de estupor. Iba a gritar cuando sintió como si entre los pechos se le hubiera reventado una llaga y un líquido ardiente y ceroso le corriera por la piel bajo el vestido. Un repentino sopor la poseyó. Quiso mover la cabeza, agitar un brazo, librarse de ese sueño absurdo que la vencía, pero no lo logró y cayó pesadamente entre el aborosado parpadeo de los pabilos. Entonces la señorita Leónides se irguió. Una gota de sudor le corría por el pómulo. Se la enjugó maquinalmente con la mano, que le temblaba convulsamente. Miró por última vez a Cecilia, le sonrió y salió. El dormitorio de Guirnalda Santos depositó el estilete sobre la repisa de los libros. Se quitó la ropa manchada de sangre. Se puso su vestido negro, su tapado negro, el litúrgico sombrero negro en forma de turbante. Al brazo se colgó la cartera que semejaba un enorme higo podrido. Descendió a la planta baja y sin apagar ninguna luz, sin cerrar ninguna puerta, salió a la calle y se alejó. Un grupo de enmascarados la saludó, haciendo restallar la seca risa lúgubre a las matracas.